Quiero invitarles a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, si permanece firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. El título del día de hoy es La fe auténtica. La fe auténtica. Y está ligada a la veracidad de la fe que practicamos. Y por eso el apóstol, cuando comienza a ministrar, empieza a escribir de esta fe, se recuerda que este es el apóstol que fue procesado, que fue transformado por la fe y que ahora nos está enseñando que por medio de tribulaciones, que por medio de las aflicciones, la fe se fortalece y se prueba en nosotros. Hace 2 semanas entregamos esa palabra donde veíamos cómo este impetuoso Pedro, este hombre muy emocional, muy confiado de sí mismo, ahora ya procesado, ya más viejo, más procesado y transformado por la fe, ahora nos escribe esta carta para mostrarnos y enseñarnos la importancia de la fe auténtica. La Escritura dice que las pruebas vendrán sobre nosotros y lo que harán es demostrar si nuestra fe es auténtica. Ahora, la Escritura nos enseña que el oro es probado en el crisol. Dice que el oro es probado en altas temperaturas. Y asimismo él hace un ejemplo, hace una alusión de la importancia que tendrá que nuestra fe sea probada, que nuestra fe sea procesada. Y dice, pero hay algo diferente entre el oro y la fe. Dice que su fe es más preciosa, su fe tiene otro valor. O sea, si aún el oro tiene un valor tan importante en este escenario de la tierra, ¿cuánto más lo tiene la fe? A veces nosotros valoramos mucho lo que es el tener oro. Y es muy caro y cada gramo vale tanto, pero ¿cuánto más será nuestra fe? Ahora, también quiero decirles que la fe que nosotros tenemos vence al mundo y eso debemos considerarlo. O sea, nuestra fe, la fe que es Cristo en nosotros, vence al mundo. ¿Pero por qué? Porque fe no es solamente creer, sino que la fe nos permite vivir a Cristo, crecer en Cristo y que su vida se desarrolle, pero no solamente se desarrolle, sino que ese desarrollo hace que nosotros permanezcamos en Él. Y eso es lo importante de lo que hoy entendemos por fe. Pero ¿qué nos sucede? ¿Cuál es el conflicto que tenemos nosotros? Y eso yo quiero que lo conversemos en esta mañana desde solo un lugar. Pero yo no puedo acceder a esta fe verdadera, a esta fe auténtica, si no hay un despojo de todo lo que yo entendía por fe, de todo lo que yo daba por hecho que era fe. Romanos dice muy fuertemente, Romanos 12, nos dice que para poder comprender la voluntad de Dios, tiene que haber una renovación y transformación del entendimiento. Y eso se hace necesario hoy día o indispensable. Usted quiere llegar, quiere arribar, quiere tener un completo entendimiento de esta fe, la fe genuina, la fe que no ha sido adulterada, pero tendremos que producir en nosotros, por el Espíritu, esta renovación, o sea, este cambio de definiciones.
hay demasiadas definiciones en nosotros que no tienen que ver con la palabra, no tienen que ver con el sentido de lo que Dios quiso decir. Es más, hay una gran lucha que enfrentamos. ¿Por qué? Porque queremos acceder a lo de Dios sin despojarnos de lo del hombre. Queremos vivir una vida de fe confiando como un Pedro en mi capacidad. Y esa es una lucha constante que enfrentamos tú y yo. ¿Por qué? Porque fuimos educados por un sistema anti-Dios. Y eso quiero que usted lo entienda. En nuestros colegios a nosotros no nos enseñaron de fe. Es más, en unos minutos más evidenciaré algunas malas prácticas. Por eso, ¿cómo yo puedo conocer la fe genuina, la fe auténtica? Por medio de la palabra, por medio de lo que Dios estableció, no por medio de lo que yo o alguien me dijo que tenía que creer. Mire, hablaba el día miércoles, y que hoy día voy a explayarme unos minutos más, que para conocer la fe verdadera, para conocer la fe auténtica, incluso tendré que despojarme de las enseñanzas de evangelistas, de televangelistas, del amigo que me invitó a una reunión, porque ¿cómo nos invitan a nosotros a Cristo? Ven a Cristo para que se te acaben los problemas. 1. Ven a Cristo y Él hará todos tus sueños realidad. Ven a Cristo y Él te va a sanar. Amado, esas declaraciones bien intencionadas no aportan al crecimiento de la fe en nosotros. No aportan. Al contrario, crean confusión y muchos de los que están afuera están enojados con Dios porque supuestamente Dios les prometió y ellos lo tomaron y Dios no cumplió. Amados, la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El tema no es que Dios cambió de opinión, el tema es que Dios nunca dijo eso. Y ahí dice, no, yo puse mi fe en el Señor. No, usted no puso su fe en el Señor. Usted vino al Señor para recibir lo que usted quería. Y como no lo recibió, se va. Entonces eso no es fe. Mire, yo quiero contarle un testimonio muy personal y quizás le va a golpear incluso a algunos de ustedes que han recibido palabras muy bien intencionadas. Un evangelista, que la función del evangelista es atraer gente a Cristo. Anunciar el evangelio. Un evangelista en una reunión de muchas personas se levantó y nos declaró lo siguiente a mí y a mi esposa: el Señor va a sanar tu hija, y si tu hija no sana, yo no predico nunca más. Eso dijo el evangelista. Los que han caminado con nosotros se darán cuenta que mi hija no sanó, que mi hija al contrario murió, partió, nos separamos de ella. Pero ¿quién se hace cargo de esta declaración irresponsable de este evangelista? Si yo hubiera sido un débil en la fe, porque jugó con la ilusión mía y jugó con la ilusión de mi esposa. Si yo hubiera sido un débil en la fe, yo culpo a Dios. Y digo, Dios me prometió algo y no lo cumplió. Pero como mi fe no estaba basada en lo que veía, sino en la convicción que había venido, me pastoreé a mí, pastoreé a mi esposa y le dije, seguimos confiando en el Señor porque sabemos que Él hace todo perfecto. Por eso quiero hablarte de la fe genuina, no de la fe manipulada, no de la fe circunstancial que te sueltan palabras según tu oído quiera oír. Amado, esa fe no es eterna, esa fe es temporal. Fe, según Romanos 17, es lo que proviene de la palabra de Dios. Es esa fe que te anuncia a tu oído, que te da la convicción de que Dios está hablando. No necesitas intermediario, no necesitas a un hombre, no necesitas a alguien bien intencionado. Tienes la convicción en tu interior porque la fe es por el oír, pero el oír palabra de Dios.
Y es aquí donde la iglesia debe volver a este entendimiento. Amados, estamos más interesados en lo que postean los hombres. Estamos más interesados en lo que cierto hombre está enseñando. Nos suscribimos a sus canales. Pero amados, y la palabra, permítanme, y la palabra, ¿cuánto tiempo está pasando para ver el plano, para ver la dirección, para ver la directriz? Aquí está, pero aquí nadie quiere pasar tiempo. La fe, lo hemos dicho y sigo recalcando porque sé que todas las semanas se conectan personas. La fe es mucho más que considerar algo bueno para mí. Es mucho más que pedir lo que yo anhelo. Es mucho más que eso. La fe auténtica es la que nace y se perfecciona en Cristo. Por tanto, Él vino a ser el autor y consumador de la fe. Nace en Cristo y se perfecciona en Cristo. Miren lo que dice Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Amado, la presión, la dificultad, la adversidad, los caminos en su vida evidencian nuestra fe auténtica. Si estábamos siguiéndole por los panes, si estábamos siguiendo por el favor que recibíamos, si estábamos siguiéndole por hacernos un nombre, o realmente nuestra fe es tan auténtica que se fortalece en medio de la prueba, es tan auténtica que vence el calor del crisol, es tan firme nuestra fe. Que después lo quiero decir, pero es una fe a prueba de todo. ¿Por qué? Porque no es una fe que nace según lo que yo creo. Es una fe que nace según quien me gobierna. La fe es Cristo en nosotros. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Miren lo que dice 2 Corintios 13, 5. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Tomen tiempo en examinar si su fe es genuina. Otra versión dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. La versión lenguaje para todo dice, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Pastor, me habían enseñado que la fe era solo para pedir y recibir. Te enseñaron mal. Nos enseñaron mal. Está dentro de esto grande que es la fe, el poder recibir conforme a la voluntad, pedir y se os dará, pero conforme a su voluntad. Sí está, sí, tranquilo, está, pero no lo es todo. Tú no pasas toda la vida pidiendo, tú no pasas toda la vida pidiendo y pidiendo. Esta fe debe desarrollarse. Por eso yo le invito en esta mañana a que se examine esta fe genuina. ¿Realmente la fe que tengo es auténtica? ¿Realmente mi vida está en Cristo? ¿Realmente lo que soy es fruto de Cristo? ¿Es fruto de mis esfuerzos? Porque la fe auténtica es mucho más que buscar a Dios por lo que quiero recibir. Examínense para ver si es tan auténtica su fe. Examinen para ver si su fe es genuina. ¿Y sabe usted? Una de las dificultades que enfrentan los cajeros de los bancos constantemente es examinar lo genuino de lo falso. Entonces nos nace la pregunta a nosotros, dice, ¿le harán estudios del billete falso? ¿Le harán estudios del billete? No. Esto no es esa gloria. Lo que le enseñan es a conocer el original. Cuando tú conoces el original, te das cuenta a metros lo que es una copia, lo que no es auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Auténtico es algo original.
No es una imitación de algo que ya existe. Por favor, estas cositas serán muy importantes. O sea, una fe auténtica es una fe original. Es una fe que se salta a la enseñanza de los hombres. Es una fe que se conecta con la esencia que es Cristo, que se conecta con Él, salta las enseñanzas de este mundo. ¿Se recuerda? Pide con fe, pide con fe. Va a buscar un trabajo, anda con fe, anda con fe. Y esas cosas que nos enseñaron. O sea, yo necesito fe para algunas cosas y para otras no. Yo necesito fe todos los días. Yo necesito crecer en la fe. Tú necesitas permanecer en la fe. No solamente para que nos salga algo como yo quiero. Es la fe donde me desarrollo. Por eso les quiero decir que vivir en la fe auténtica, es estar conectado con el original. Auténtico es sinónimo de original, de algo verdadero, de algo real, de algo exacto, algo genuino, algo legítimo. Amado, la fe es verídica, la fe es verdad, la fe es comprobable. Pero tenemos el antónimo. Algo que es falso, algo que es una copia, algo que es una imitación. E incluso algo que es ilegítimo. ¿Qué quiero mostrar en esta mañana? Que se nos hace muy fuerte oír de la fe original. Porque por mucho tiempo abrazamos lo que no era original, lo que era ilegítimo, lo que era falso, lo que estaba un poquito manipulado. Por eso Abraham, el padre de la fe, por el hijo que Dios le prometió, no, porque obedeció a Dios y salió a una tierra sin saber dónde iba. Ahí comenzó la fe, no en el hijo. Nosotros nos quedamos en que Abraham es el padre de la fe por el hijo. Amado, Abraham obedeció a Dios antes del hijo. Y esas cosas hoy día se nos hacen importantes, reverlas con este entendimiento. ¿Por qué dejaste el mundo? Por lo que ibas a recibir. Amado mío, porque no hay otra vida que vivir si no es en Cristo. La fe auténtica es a prueba de todo. Sé que estas palabras no gustan. La fe auténtica es a prueba de todo. A prueba de todo, literalmente. A prueba de enfermedad, sí. A prueba de agua, sí. A prueba de tormenta, sí. A prueba de terremotos, sí. A prueba de despidos, sí. A prueba de crucifixiones, sí. A prueba de decapitaciones, sí. A prueba de latigazos, sí. La fe auténtica es a prueba de todo. Y es ahí donde hoy estamos desarrollando nuestra vida. Por eso les decía Pedro, amados, van a pasar pruebas, sí. Van a pasar dificultades, pero estén seguros de que su fe sea auténtica, porque ella te sostendrá en el día malo. Un hombre decía que la fe que logran desarrollar los cristianos supera cualquier herramienta psicológica que este mundo pueda darte. ¿Me entiende el nivel de fe del cual estamos hablando? La fe genuina da fruto. Usted no me puede decir que tiene fe y años si no da fruto. La fe genuina da fruto. La fe original se expande. La fe original crece. La fe original se multiplica en otros. La fe es la vida de Cristo a través de nosotros, impartiéndose en otros. Te pregunto, ¿cuántos al día de hoy, durante esta pandemia, han sido afectados por tu fe original? Por tu fe auténtica. ¿Qué pasó con nuestra fe auténtica en medio de la pandemia? Los cristianos, ¡hey! ¡Qué terrible! Los que decían ser cristianos, los hombres y mujeres de fe, se escondieron muertos de miedo. Llenos de miedo, llenos de temores, llenos. No estoy hablando de un poquito, porque sabe, el original, la palabra lleno, es que te controla.
Entonces cuando el miedo te llena, te controla y te detiene. Y así estuvieron encerrados, escondidos. Que la pandemia, ¿qué nos va a matar? Amados míos, y la fe. ¿Dónde está la fe? Yo le hablaba a mi hija hace unos días y le hablaba de la fe y le decía, estos hombres de fe que la Escritura nos muestra, los hombres de fe del año 1800, 1900, hombres de fe que se metían en medio de los que tenían tuberculosis y que ahí estaban, y ahí algunos murieron por causa de la fe ahí en esos lugares, y otros Dios por su soberanía permitió que no les tocara mal. Pero ¿dónde están estos hombres de fe auténtica? ¿Dónde están? Esperando la vacuna. Y con fe la esperamos la vacuna. Espera la vacuna con fe, amados míos. Nosotros estamos por encima de la vacuna. Mire, perdonen lo que les voy a decir. Lo fuerte que es ver cómo este mundo está cegado. Un amigo me llamó hace un tiempo para pedirme ayuda y oración porque estaban con COVID. Y yo he estado orando por ellos. De hecho, los llamo para preguntar cómo están. Y alguien le preguntó, le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el COVID? Y él dijo, bien, gracias a Dios, no me dio fuerte, porque tenía la primera vacuna. ¿Sabe lo que dicen los médicos? Para que usted sepa. Que recién los efectos, ese blindaje que produce la vacuna, para quienes tienen la esperanza, será 15 días después de la segunda dosis. O sea, quiere decir que con la primera dosis todavía no estás cubierto, pero él le estaba diciendo que Dios que la vacuna lo había cubierto. Ese nivel de ignorancia estamos hablando. Ese nivel de confianza estamos hablando. Puedes estar vacunado, pero si llegó tu hora y el Señor dijo es tu hora, te va a tomar. Puedes no tener vacuna, pero el Señor dijo no importa, yo quiero que estés, tiene un propósito que cumplir todavía en mí, y ahí vas a estar. Guarde los protocolos, eso tiene que ver con un tema de respeto al otro. No hay problema, si eso lo entendemos. Estoy hablando de dónde está puesta tu esperanza. Esta fe genuina nos permite vivir a Cristo a plenitud. No en escasez, no en pobreza, a plenitud. Esta fe genuina nos permite caminar en obediencia. Esta fe genuina no es semántica, no es declaración. ¿Cuántos tienen fe? ¡Amén! Y se escuchaban en los congresos los gritos de guerra como el león. ¡Ruah! Mire, si esto no se trata ni de grito ni de definiciones. Se trata de cuán gobernado estás por la fe, de cuán convicto estás de ella. La fe es práctica, la fe genuina es práctica. La fe genuina atraviesa el sistema de creencia más profundo que tengamos en nosotros y hace todo nuevo y establece en nosotros la verdad de Cristo. Si la fe que dices tener no ha transformado todo tu interior, no sientes ese cambio en tu manera de pensar, puede ser que tengas que probarte, que tengas que hacerte un test, que tengas que ir delante del Señor y decir, Dios mío, abracé un sistema, abracé una congregación, abracé las transmisiones por internet, pero la fe auténtica traspasa todo. Una de las dificultades que vemos nosotros y que experimentamos, y quizás a usted también le ha pasado, es la cantidad de heridas, de rencores, de falta de perdón
que dejamos que entren en nuestro corazón. Amado, es realmente impresionante la cantidad de cuentas que tenemos con personas que nos han hecho cosas. Amados, usted no se da cuenta que la falta de perdón te está dañando más a ti que a las personas que están a tu alrededor. Si esta fe te gobierna, si esta fe te traspasa tu sistema de creencias, tu sistema, tu estructura mental, si esta fe te ha traspasado, lo primero que harías es caminar en la obediencia a Cristo y lo primero que saldría, perdona, libera, suelta, porque esta fe genera vida. Y si usted me dice que tiene fe y está lleno o llena de amargura, lleno de lo que te hicieron, lleno de lo que pasó hace 3, 4, 5 años, 10 años, 50 años, un mes, da exactamente lo mismo. Es que esta fe no te está traspasando y sigues con un acta. Y el problema es que si Jesucristo te perdonó, dice que tú tienes que hacer lo mismo con los demás. No podemos vivir agarrando a todo el mundo, hermano. La fe auténtica te hace vivir la vida de Cristo. Para terminar, ir cerrando, en la fe se crece, en la fe auténtica se crece. La vida de fe auténtica hay crecimiento. La fe aumenta. En la vida de fe auténtica se persevera, se obedece, se vive, nos purifica. En la fe auténtica se permanece. Hablábamos el día miércoles, se divulga. En la fe auténtica uno se fortalece. Mira qué hermoso. En la fe auténtica somos fortalecidos. En la fe auténtica somos confirmados. La fe auténtica nos purifica, nos justifica, como bien lo hemos dicho. Pero quiero poner la contraparte. Si tu fe no es auténtica, como no hemos encargado de ver lo auténtico, nos hemos encargado de ver lo auténtico, vamos a ver lo que no es auténtico. Una fe que no crece no es fe. Una fe que no aumenta no es fe. Una fe en que no se persevera no es fe. Una fe que no se obedece no es fe. Una fe que no se vive no es fe. Si la fe que tienes no te purifica, no es fe. Si la fe que tienes no te hace permanecer, no es fe. Si no estás divulgando lo que crees, no es fe. Si no estás firme, no es fe. Si no estás confirmado, no es fe. Y si no te purifica, no es fe, y si no, no es fe. Por eso la fe auténtica es donde nosotros tenemos que basar nuestra vida. En la fe auténtica es donde nosotros tenemos que estar constantemente siendo impartidos de la vida de Cristo y dejándonos perfeccionar por esa palabra. Por eso, tanto en Corintios como en Pedro, se nos oye diciendo, la fe tiene que ser puesta a prueba. Porque veremos si la fe que tienes es auténtica. Y lamentablemente, mucho de lo que aprendimos, mucho de lo que se nos enseñó, era un evangelio centrado en el hombre. Más adelante vamos a ver, porque me queda mucho por esto que el Señor ha ministrado, y estoy tratando de ser más exacto en los tiempos para que no ser tan largo. Más adelante vamos a ver por causa. ¿Qué significa vivir por causa de la fe? Porque muchos pensaban que los ministros somos los únicos que tenemos que vivir por fe. No, que el pastor vive por fe. Otro error grande. El pastor vive por causa del propósito y el propósito sustenta al pastor. Se lo digo claramente. No vivo por fe. No es que me dejé de trabajar y ahora me dedico al ministerio porque ahora vivo por fe. Tú y yo necesitamos los dos vivir por fe.
Tú necesitas vivir con fe tanto como yo, tus hijos necesitan vivir por fe, tus nietos necesitan vivir por fe. No es que el puro pastor necesite vivir por fe para que ahora le lleguen los recursos a la casa. No, 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 no. El vivir por fe me introduce en el propósito y por causa del propósito Dios envía la provisión. Eso es correcto. Perdóneme que me emocione, pero es que eso yo no lo puedo manipular. Y te lo digo delante del Señor en cuya presencia estoy, amados. Me llegan recursos de gente que a veces no imagino y nunca yo he mandado un texto diciendo necesito dinero. Amado, el dinero viene por causa del propósito. Tú enfócate en el propósito. Dios se encargará de proveer. Pero cuando uno está encargado y está todo el día y manden dinero y necesito dinero, amados míos, eso no es. Para los ministros que están aquí oyendo, eso no es, eso es manipulación. Enfócate en el llamado, enfócate en el ministerio, enfócate en lo eterno y la provisión vendrá. Perdónenme que haga este margen, porque también estamos hablando a los ministros que estamos preparando. Entonces vivir por fe no es dedicarme al ministerio 100%. Todos necesitamos vivir por fe. Amén. Todos necesitamos vivir por fe. Y los ministros necesitamos vivir por fe y enfocarnos en el llamado. Y por causa del llamado vendrá la provisión. No te preocupes, no te asustes. Él sabe, si Él te llamó, Él te va a respaldar. Ten paz. Al terminar, solo decirle, iglesia, examínate si tu fe es genuina. Pruébense a sí mismos si su fe es genuina. ¿Sabe que esta palabra pruébense a sí mismos aparece bastantes veces o un par de veces en Corintios? En otra nos habla que justamente lo vamos a vivir hoy en la cena del Señor. Pruébense a sí mismos. Pruébense. No se engañen. Tomen tiempo, examínense. Sí, Señor, tenía una fe la cual yo determiné que era fe, yo definí que era fe, pero hoy me doy cuenta de que no es genuino. Hay algo que me marcó mientras preparaba este mensaje y que a lo mejor fue un chispazo del Espíritu que mi mente en proceso de transformación no logra comprender en plenitud y que lo puse dentro de las primeras cosas, que la fe que tú y yo profesamos, esa prueba de todo. Esa prueba de todo. Puedes estar en el día más oscuro de tu vida, pero si tu fe es auténtica, te lo aseguro. Y en esto sí comprometo a nuestro buen Padre y Dios, aunque sea el día más negro, más oscuro, más terrible, más doloroso, ¿cómo podría ser? El día más extremo que hayas experimentado. Si tu fe es auténtica, vencerás. Si sabes que no eres tú, sino que el estar en Cristo, te levantarás. Te levantarás. Y esa fe auténtica no solamente te levantarás para contar un testimonio, esa fe auténtica crecerá. Y producto de esa fe creciente en ti, solo hablarás y divulgarás y te darás cuenta cómo la gente va siendo impartida de esa fe, la cual tú profesas, la cual tú declaras. Solo un pequeño ejemplo al terminar. Muchos, cuando me dedicaba más a la administración de adoración, me decían pastor o hermano Miguel, que todavía me dicen no tengo problema. O Miguel, tampoco tengo problema. Me decían, cuando usted canta, el ambiente espiritual cambia. Y más de alguien me dijo, y no es tu voz. No es tu voz, no es tu virtud en la voz. Es lo que portas. Y eso yo lo entendí muy bien. Cuando me hablan de ese lenguaje lo entiendo muy bien y te lo voy a explicar. Con la experiencia
que vivimos con nuestra hija, al otro día que yo me paré a cantar después de la sepultación, vino algo que llenó mi vida. Vino una autoridad del cielo, una unción, si así la puedo definir, que donde yo me paro, el ambiente cambia. Hay una carga que Dios me puso para que el Evangelio avance. Pero cuando la fe fue puesta a prueba, cuando pasó el crisol, cuando pasó la dificultad, entonces ahora ya lo logré. No. Esa fue una parte. Quizás el día de mañana vendrá otra. Y más adelante otra. Así como tú a lo mejor hoy estás viviendo. Pero quiero decirte, espera en el Señor. Soporta. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que se despierte en ti hambre, desesperación por vivir la fe genuina. No la que te dijeron de muy buenas intenciones. No vamos a juzgar a nadie. De buenas intenciones te dijeron. Pero si yo, ese hombre, yo le hubiera puesto atención 100% a ese hombre cuando me dijo que se iba a hacer como yo quería, ¿sabe lo que hubiera pasado? Hoy día no estoy aquí al frente hablándote de esta fe. Me hubiera levantado contra Dios y me hubiera renegado contra Él y le hubiera dicho, si tú lo dijiste. Y Dios me hubiera dicho, hijo, te amo, pero yo no lo dije. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy. Lo que quiero pedirte es que la fe genuina nace cuando oyes al Padre, cuando pasas tiempo, cuando lo escuchas, más allá de los sonidos de este mundo. Tus oídos tienen que estar firmes ahí en Él. Eso viene la fe. Él habló, mi fe se incrementa. No necesito más confirmación de ningún hombre, por tanto Él habló. Si andas buscando mucha confirmación en los hombres, es porque te apartaste de la fe genuina y dejaste de obedecer a tu Padre, que con mucho amor y mucho cuidado te va a seguir hablando. Aleluya. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que nuestra casa sea confirmada en la fe. No hemos hablado tanto tiempo de lo que no es fe, porque eso es perder el tiempo. Estamos hablando de lo que es, estamos hablando de lo genuino, estamos hablando de lo que es eterno, estamos hablando de la fe. Estamos hablando de esa fe que es mucho más que creer. Estamos hablando de esa fe que cambia todo nuestro interior, que nos fortalece, que nos da la vida de Cristo. Estamos hablando de esa fe que nos permite permanecer en el día malo. Estoy hablando de esa fe que se incrementa, que crece, que se expande en nosotros, que no tiene límites. No tiene límites. Tu fe, la vida que estás desarrollando en nosotros no tiene límites. La fe que estás desarrollando en nosotros no pone su mirada en las cosas temporales. La fe en la cual estamos creciendo es mucho más allá que tocar y ver. Es mucho más allá, y eso me trae gozo, el saber que estamos predicando algo que es eterno. No estamos endulzando en el oído de tus hijos. Es más, lo estamos posicionando en lo genuino, en lo verdadero, en lo cual están capacitados para vencer, para permanecer y para aumentar en la vida de Cristo. Gracias, Padre bueno, por este día. Gracias, Padre, por este día. Te adoramos.